Bueno, ¿qué pasa si estimamos nuestro tiempo mal y, por ejemplo, la línea de un monoeco con un múltiplo eco se interpone? Esto no nos permitiría dilucidar bien nuestro objeto que queremos distinguir con el ultrasonido, porque las líneas estarían sobrepuestas y un múltiple eco nos estaría generando una especie de interferencia dentro del mismo tejido. Por eso tomaremos solamente los tiempos de nuestros ecos de monoeco para nuestro caso. Ya expliqué lo que correspondía a cada uno y por lo tanto estos van a recorrer rutas diferentes, pero solo vamos a considerar las rutas que van y vuelven desde donde fueron emitidos. Acá vemos que los tiempos van a aumentar porque van pasando por más medios obviamente, y la relación por ejemplo con la fórmula de grosor es que si sé el tiempo anterior y el tiempo en que estoy trabajando, lo multiplico por velocidad del medio y así sé el grosor en el que estoy trabajando. El material de la capa lo voy a saber si sé la impedancia, entonces si veo mis impedancias, sé que primero en el medio 2 tengo tejido blando, luego en el medio 3 tengo hueso porque tengo una mayor impedancia, y luego tengo de nuevo la misma impedancia del medio 2, por lo tanto tengo tejido blando. Luego las capas que ya sé son la capa 1 que corresponde al gel de ultrasonido y la capa 5 que corresponde al aire. Entonces, en la tabla del simulador me arroja los valores de impedancia de ambas y los valores de velocidad de sonido y densidad de medio, con los que podré calcular ahora las demás capas por las que voy a atravesar mi haz de ultrasonido. Los factores de transmisiones sirven para determinar las amplitudes que va teniendo mi haz de eco. Esto se va a ir disminuyendo a medida que pasa de un medio a otro por la pérdida de amplitud debido a la transmisión. Entonces aquí lo podemos ver en mis variables, por ejemplo de 2 a 3, que va a disminuir mi amplitud. Y por ejemplo el factor de transmisión quiere decir la diferencia de impedancias que tengo de un medio a otro. Entonces mientras mayor diferencia de impedancias tenga, tendré un menor factor de transmisión. En el medio 1 tengo una pequeña diferencia de impedancia, por eso tengo un factor de transmisión mayor que por ejemplo en el medio 4,5 que corresponde al caso contrario. La dependencia de impedancias en la reflexión es lo contrario a la transmisión. Mientras mayor diferencia de impedancias tenga, voy a tener un mayor factor de reflexión. Como acá tengo un factor de reflexión pequeño, tendré pequeña diferencia de impedancias. Caso contrario, el medio 4,5. Y acá vimos que se ocuparon las impedancias para calcular. Y aquí no se ocuparon las impedancias porque es el medio 1. Entonces, la diferencia de impedancias me va a favorecer la reflexión. Y vamos a ver que las amplitudes se van a ir disminuyendo a medida que avanzo. La amplitud las puedo ver reflejadas en el eje de las ordenadas y las arroja nuestro simulador que corresponderán a la de los monoecos. La pregunta aquí se repite en el caso 6b. Luego, aquí vemos las diferencias de amplitudes, vemos cómo van disminuyendo y vemos también los signos negativos, que quiere decir que mi medio reacciona de forma más lenta a mi haz de ultrasonido, es decir, que le cuesta más reaccionar, y además que por ejemplo estoy pasando de un medio de menor densidad a uno de mayor densidad, por eso estoy teniendo signos diferentes. Entonces aquí mi pérdida de amplitud también me va a variar mis factores de reflexión y transmisión.